Vamos a comenzar otras conversaciones a la deriva. Ya sabéis por la gente que estamos, como estamos en familia, sabéis perfectamente que esta es la vez que reunimos a alguien, en este caso a Verónica. La primera fue con Paco Baena, de Diputación de Granada, del Centro José Guerrero. Tuvimos también a Montse Puig, de Ediciones Anómalas. Y la anterior fue con Eduardo Momeña, ¿no? Fotógrafo. Y bueno, hoy otra vez de nuevo pues tenemos aquí a Verónica, tenemos la suerte de estar aquí con ella, una conexión transatlántica, ¿no? Y desde Argentina. Y bueno, pues nada, voy a leer una bio para que conozcamos mucho mejor a Verónica, para quien no la conozca. Verónica Feira nace en Buenos Aires y vive en Madrid desde el año 2000 hasta 2019. Es editora, autora visual y profesora de fotografía. Desde el año 2006 es miembro estable del cuerpo docente de la Escuela Madrileña EFTI, donde además de impartir clases, es tutora residente en el Máster Internacional de Fotografía y Gestión de Proyectos. Ha impartido talleres de fotografía y fotolibros en diferentes partes del mundo. En noviembre de 2013 cofunda la editorial Riot Books. Bajo este sello independiente publica su primer libro, The Disappear, nominado a Mejor Fotolibro del Año en el Festival de Kassel 2014. Ganador del premio al mejor fotolibro en Guatefoto Festival y expuesto en espacios de renombre alrededor del mundo. En 2015 edita y diseña el libro You Haven't Seen the Faces de Daniel Mayrit, ganador del primer premio Aperture Paris Foto al mejor fotolibro del año, y en 2016 funda Chaco, editorial independiente con especial foco en autores latinoamericanos. Actualmente reside en Buenos Aires y es miembro de Migra, desde donde coordina esta escuela, ¿no? Escuela Migra. Vale, ante todo, vamos a comentar, ya que se suma más gente, que por favor muteemos nuestros micrófonos para que no se metan ruidos externos de otras casas, vaya. Y por otro lado también está siendo grabado, ¿no? Si alguien tiene algún problema con su imagen o algo en concreto, lo único que tiene que hacer básicamente es darle al botón de la cámara y nada. Bueno, pues vamos a comenzar con las preguntas. Bueno, como Javi decía, Verónica, o sea, esto último que decía de la bio, de que estás ahora coordinando la escuela Migra ahí en Buenos Aires, que es un espacio de aprendizaje que propone alternativas para tensionar el pensamiento desde una posición reflexiva, crítica, responsable y ecológica en torno a la imagen. Migra se extiende a través de la Feria Migra, Escuela Migra, Entrevistas Migra y Revista Balan. Cuéntanos de la escuela, o sea, cuéntanos un poco de cada uno de estos abanicos que componen la escuela. Eso, la feria, la escuela, la entrevista, la revista, en fin. Les cuento un poco cómo llegué a Migra y bueno, cómo un poco se fue desarrollando todo. Ya desde cuando empecé con la idea de mudarme a Buenos Aires, un poco pensando en qué me gustaría hacer acá, empecé a armar un poco en el aire, ¿no? Sin nada concreto ni un objetivo como muy específico, pero empecé como a armar una especie de programa educativo como a mí me gustaría tomar, ¿no? Pensé, si yo me acercara a algún espacio en el cual quisiera reflexionar en torno a la imagen, qué tipo de contenido me gustaría tener, ¿no? Un poco también, bueno, no me voy a enrollar. Entonces, cuando me mudé a Argentina y empecé, bueno, a frecuentar los espacios y demás, ahí conocí a los compañeros de Escuela Migra, perdón, de Feria Migra, me voy a centrar. Estoy distraída. O sea, la Feria Migra es una feria de publicaciones y arte impreso, empezamos por ahí, que lleva 2 años, este año cumple 2 años, es el aniversario, y es una feria, la verdad, alucinante. Yo la veía desde la distancia, ¿no? Desde allá, y bueno, me gustaba, me interesaba mucho lo que hacían. Es una feria que tiene convocatorias anuales, varias convocatorias anuales, 4 o 5 más o menos, dependiendo, temáticas, y que lo que hace es como dar mucha visibilidad a los autores locales, ¿no? Con esto hay como una renovación constante tanto de público como de editores, y fomenta mucho lo que es la edición, porque mucha gente está preparando, bueno, como en Europa pasa con Parifoto, ¿no? De pronto Parifoto es en noviembre, entonces lanzas un libro
en octubre con la lengua afuera para llevarlo a Parifoto, ¿no? Acá, como se da como mucho espacio a lo local, esta feria ofrece este espacio con esta frecuencia como para que todos los editores tengan posibilidad de mostrar su trabajo. La verdad que es de lujo, ¿no? Cuando vine acá y participé como feriante en la feria, ahí me di cuenta que, bueno, que me encantaba, ¿no? Que lo que había visto a la distancia era bastante fiel a lo que había percibido de lejos. Entonces ahí los conocí a los organizadores de Migra, que son Luis Juárez, Ariel Iván y Beth Pavetti. Y, o sea, yo no los conocía de nada, pegamos muy buena onda, o sea, como estas cosas que se dan sin que uno la planifique realmente. Y bueno, ahí en una cena en casa de ellos les comenté un poco acerca de este plan que tenía educativo y ellos también tenían como como ganas de hacer algo de talleres y demás, entonces ahí decidimos unirnos y abrir la escuela. Entonces, de lo que era Feria Migra, ahora pasó a llamarse Colectivo Migra, y de Colectivo Migra sale la feria, la escuela, y la revista, bueno, y las entrevistas. La revista es una revista que es como empezó todo. Todo empezó antes de ser feria con una revista. Es una revista de fotografía muy buena. El director es Luis, o sea, es como que se desprende un poquito de la feria, pero está dentro del mismo pack, digamos. Y bueno, es una revista como muy buena, de mucha calidad, donde se hace también convocatorias temáticas. Este año Luis me invitó a participar en la edición, así que hicimos como un cambio de concepto, o sea, como que va a ser bastante loca la edición de esta nueva revista Balam, estar en preventa, la pueden ver en el Instagram de Revista Balam. Y todo se hace como con mucho amor a la fotografía y al arte impreso y a dar oportunidad a todo el mundo de que pueda mostrar su trabajo. Y así. Y, Verónica, ¿qué significa Balam? Balam, no sé de dónde viene el nombre. No sé de dónde viene. No sé. Esto es una revista, digamos que, ya te digo, o sea, yo me sumé al equipo de Migra con la escuela, pero no estuve en los principios. O sea, esto es una revista que creó y empezó Luis, y bueno, eso derivó en la feria. Y ahora participé en la edición de esta última, pero... ¿Y los 6 que componen el colectivo son fotógrafos? Ari es arquitecto, Beth, son muy jóvenes. Beth estudia arte, pintura, y Luis es fotógrafo y gestor cultural. Bueno, tú llegaste, bueno, o sea, hay como un eco, no sé si el resto lo siente. Sí, se oye un eco. No sé si eres tú, Verónica. ¿Yo? No, ¿qué puedo hacer? No sé, no hay nada raro aquí. Bueno, es posible que a lo mejor cuando estés hablando, pues se esté reproduciendo, ¿no?, en tu ordenador, y a la vez se esté generando ese eco. ¿Sabes lo que te digo? No tiene unos cascos, ¿no? Sí. ¿Sí? Pues, si os tienen mucho mejor, porque quizás sea eso. Yo te escucho a ti con eco, Carmen. ¿Sí? Sí. Pero se oye bien, vaya, no pasa nada. No sé, a veces tengo que quitar la cámara porque no sé qué pasa. Que igual que en el encuentro anterior tuve que quitar la cámara porque hay como una dificultad cuando tengo puesta la cámara, no sé por qué. Bueno, a ver si ahora me escucha mejor Verónica. Sí, bueno, ahora no hay eco, por ejemplo. Yo te escucho bien. Vale, perfecto. Que te comentaba, Verónica, que tú, o sea, te viniste en el 2000, creo, a España, y te volviste en el año pasado, el 2019. Sí. Vale. Eso, llegaste a Argentina, bueno, te integraste en este colectivo, como tú llamas, ¿no?, de Migra, pero también ahora estás trabajando y estás formando parte también de un proyecto que, bueno, cuando estuve investigando y mirando, me resultaba también muy interesante, que es el proyecto Imaginario, que es un ciclo de estudios a distancia, que de hecho estuve bicheando a ver un poco de qué iba, ¿no? De 18 meses de duración, creo, ¿no? Sí, yo no, o sea, el Proyecto Imaginario es una escuela.
También que es se una llama escuela. Proyecto, que se llama Proyecto Imaginario, ¿no? O sea, es una escuela, es el nombre de una escuela. Ajá. Y nada, o sea, tanto lo de Migra como lo de la escuela es algo que se dio como muy, digamos, yo vine acá y no sabía muy bien de qué iba a vivir ni de qué iba a trabajar. Lo único que sabía es que no quería tener nada que ver con el mundo de la fotografía. Y como que se fueron dando cosas. O sea, terminaste saturada de la fotografía aquí en España, de alguna manera. Después con el tiempo me di cuenta que en realidad de lo que estaba saturada es de otras cosas, como no de la fotografía, sino de los objetivos que se buscan con la fotografía, ¿no? O de otro tipo de cosas, del mercado más que de otra cosa. Proyecto Imaginario es una escuela, yo sí conocía a Martín y a María Elena, que son los que llevan la escuela, de otros lugares, y son, bueno, gente que yo les tengo muchísimo cariño y respeto. Y nada, cuando llegué nos juntamos y bueno, y empecé a dar clases ahí, fue así, ya no hay mucho más. Lo que sí puedo decir es que desde que me mudé acá a Argentina, un poco también yo llevaba muchos años trabajando en EFTI, muchísimos, sigo dando talleres en el máster, pero ya no, digamos, yo en EFTI daba clases de todo, ¿no? Como de cámara, de un montón. La verdad que el entrenamiento que me dio EFTI en cuanto a la docencia es brutal. Siempre voy a estar súper agradecida, pero tenía como ganas de experimentar desde otro lugar la docencia, ¿no? Y Proyecto Imaginario me dio como esa chance de darme como una libertad total de poder hacer lo que quiera, ¿no? Así que estoy ahí como muy contenta dando talleres. Doy algo que acá se llama clínica, que empecé ahora. Sí, eso he visto, clínica, la asignatura se llama clínica de obra. Sí, no es una asignatura. Acá las clínicas se llama grupos de estudio, digamos, o algo parecido, donde trabajás desde diferentes aristas, es libre, o sea, el docente elige cómo hacerlo. Y, o sea, sí, es como que siento que en esta etapa el tema de la enseñanza tiene mucha importancia para mí desde el punto de vista creativo, como que estoy empezando a tomar la enseñanza como un proceso creativo y eso me resulta súper motivador. Además estoy con muchas clases particulares, como que hago seguimiento de proyectos personalmente, que eso me encanta también. O sea, estoy como muy en esa onda, ¿no? Como creando desde la enseñanza, como hacer de la enseñanza una obra, ¿no? Estoy aprendiendo, ¿no? Por supuesto, no es que... O sea, es una escuela física, ¿no? Existe. Proyecto Imaginario, sí, es una escuela. Vale. Sí. ¿Y es una escuela que tiene ya mucho tiempo allí en Buenos Aires? Sí, no sé exactamente cuánto tiempo tiene, pero sí. Sí, es una escuela que tiene ya su trayectoria, tiene sus alumnos, sus seguidores, o sea, como alumnos que van de forma recurrente, tiene un público muy lindo, es como una familia esa escuela, la verdad que tiene muy buenas intenciones, como ustedes, o sea, es como... sí, es ese tipo de escuela, ¿no? Donde como que se hacen las cosas con cariño, sin buscar, sin poner el dinero en primer lugar, ¿no? Es como... sí, se cuida mucho a la gente se siente cómoda, ¿no? Sí, es muy del estilo. Yo quería comentar que como somos pocos, si les apetece hacer alguna pregunta, no es necesario que la escriban, la pueden quizás hacer así y ya está, ¿vale? No es necesario que la escriban. Bueno, ahí se va sumando gente. Bueno, Javi, tú tenías dilo más veces, Carmen, y que parece que ha sido decirlo, ¿no? Y a ver si vamos a tener saturación ahora, ¿sabes? Todo el mundo haciendo preguntas. No creo. Sí, bueno, Javi, venga. ¿Tú tenías por ahí algo que preguntar? Sí, la siguiente pregunta sobre todo va en relación con Chaco, ¿no? Que también tenemos esa relación porque cuando viniste a la escuela también te conocíamos por esa editorial, evidentemente, ¿no? Es la editorial que coordina, que edita y que publica, que estaba radicada en Madrid y que ahora tiene, pues imagino, en la base en Buenos Aires, ¿no? Pues que es donde estás tú. Chaco ya sabemos que hace especial énfasis en la difusión de autores latinoamericanos y se centra en publicaciones sobre fotografía que abordan pues, conflictos incómodos, políticos, sociales, ¿no? Nos interesa saber un poco de dónde nace el nombre, por ejemplo, ¿no? Saber de cuál fue el fruto de ese nombre y los intereses y preocupaciones de la editorial que, como decimos, pues son políticos y sociales, pues que nos ahonde un poquito más
en ese asunto y en las perspectivas que ve en el sector, ¿no? de la editorial. Sí, o sea, Chaco va a seguir distribuyendo libros en España. De hecho, yo dejé un stock bastante grande de libros allá, los que no me pude traer para acá. La idea es seguir vendiendo allá si en algún momento el mundo se vuelve a normalizar. Pero sí, yo estoy acá, digamos. Aunque viaje, cuando se pueda viajaré para allá. Sí, o sea, los intereses de la editorial fueron siempre los mismos intereses que tenía con la editorial anterior. No sé, me resulta difícil como sacarlo un poco de mí como una cosa de estudio y poder ponerlo en palabras así como ordenadas, pero realmente son los intereses que salen de mí, que es como las cosas que pasan, ¿no? O sea, me interesan proyectos, por supuesto, sabiendo y asumiendo digamos, que la labor editorial no es más que eso, que hacer un libro. No vas a cambiar el mundo por hacer un libro con un contenido político o por publicar florecitas de colores, o sea, pero bueno, son contenidos que a mí me motivan, ¿no? Me motiva a trabajarlos y sobre todo cuando vienen de autores que admiro y que me gusta cómo tratan los temas y demás. No sé qué más me preguntabas de la editorial. Por ejemplo, el nombre, ¿no? Que es una de las primeras preguntas por curiosidad, sí. ¿no? Saber de dónde deriva. Sí, es curioso el tema del nombre, cómo cambia cómo es la sensación del nombre estando allá que acá, porque, claro. Claro. Tremendo. Cuando yo Ahí es cuando cambié de la editorial Riot Books a Chaco, tenía que, digamos, ponerle un nombre que para mí significara algo, que tuviese un pequeño guiño, ¿no? hacia el tipo de contenido que me interesaba. Riot estaba clarísimo. Pero claro, no quería que se parezca, tampoco quería que sea en inglés, porque ya esta editorial apuntaba como más hacia Latinoamérica, tal, y bueno, estuve meses, hice una libreta entera, aparte yo soy como re obsesiva, una libreta entera con nombres, tal. Me había bajado, aplicaciones que generaban palabras aleatorias en el móvil, o sea. Y Chaco fue como uno de los primeros nombres y después volví a él, por varios motivos. El motivo más simple, más concreto, es que la capital se llama Resistencia, la capital del Chaco. No es la región del Chaco, es la provincia del Chaco. La capital es Resistencia, entonces me parecía que era una manera indirecta de hacer alusión al tipo de contenidos que maneja la editorial, sin que sea tan directo, ¿no? Me gusta mucho la sonoridad, me gusta, o sea, todo lo que está relacionado con la impronta de esta provincia, ¿no? Que es como, históricamente, el tipo de comunidades originarias que se gestaron ahí, el tipo de fauna, los nombres que tienen algunas regiones, tipo Pampa del Infierno, el Impenetrable. Pero claro, eso desde allá me sonaba como muy bien. También hay un disco muy de mi época, un disco de música que se llama Chaco, de un grupo que se llama Ilia Curiaquian de Valderramas, que es una cosa más anecdótica, pero que también me gusta y bueno, marcó una generación y tiene unas letras que también son bastante pertinentes. Pero claro, visto de allá, aún siendo de acá, me cerraba, ¿no? Ahora una vez acá, ya me da hasta vergüenza a veces que la editorial se llame Chaco, realmente, porque, o sea, justamente ahora en el Chaco está todo mal, hay muchísimos problemas con el COVID, cuando realmente te topas de frente, o sea, no de frente, yo estoy en Buenos Aires, pero qué decir, estoy todo el día escuchando las noticias, estás como en contacto con lo real de verdad, ¿no? Decís, uff, qué banalidad llamarle Chaco a una editorial, ¿no? No tiene muy final feliz mi explicación, pero la verdad es que ahora me siento un poco estúpida llamando la editorial Chaco. Curioso eso, cómo cambia el contexto de las palabras dependiendo de donde estés. Sí, totalmente. Sí, también yo le doy mucha vuelta a las cosas, pues soy una pesada, ¿no? Bueno, pero no, al final no hay una universalidad sobre las cosas, ¿no? O sea, lo mismo Sí. Aquí es como los colores, ¿no? En la cultura asiática aquí tenemos también unas percepciones con un color y allí tienen otro, ¿no? Entonces, no sé, ¿sabes? Tampoco tienes por qué. Pero bueno, estás planteando cambiar de nombre. ¿Eso supone que te estás planteando cambiar el nombre o...? No, hay que asumir, ya está. Ya está. O sea, tampoco hay que renegar de los errores, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que a veces, claro, cuando fui a la primera feria acá y me preguntaron, ¿sos del Chaco? Me quedé como, me sentí muy estúpida, sinceramente. Pero bueno, soy un poco estúpida, no pasa nada.
Oye, Verónica, y respecto a la pregunta que te hacía Javi, de cómo ves la perspectiva de la editorial ahora mismo ahí en Argentina, ahora que has cambiado de geografía. Sí, bueno, la editorial en realidad tuvo un cambio de estrategia ya desde hace un tiempo, que es no seguir editando. Bueno, en realidad nunca tuve una estrategia, ese es el problema. Desde un principio, desde la editorial anterior, siempre fue como ustedes lo saben, ¿no? Porque ya se los he contado, como que siempre fue intentar imprimir ahí con mi sueldo de profe, como, o sea, una locura, algo que no era viable a largo plazo. Yo no soy muy buena para eso de los negocios, entonces, bueno, me di cuenta, llegado a un punto que no daba para más, entonces decidí que los libros únicamente salían con ayudas, con subvenciones y ayudas, ¿no? O sea, que yo ya no podía ni quería poner más dinero para hacer un libro porque es un trabajo no remunerado, imposible de mantener a largo plazo. Es imposible porque te consume todo el tiempo y no te da un peso, ¿no? Y está buenísimo eso si uno no tiene que trabajar para comer, pero no es compatible con tener que trabajar para comer. Entonces, bueno, la cuestión es que todos los libros ahora son o bien coeditados con otra editorial que económicamente podamos llegar a un arreglo, o digamos, con fondos. O sea, el libro que estamos trabajando ahora va pagado con fondos, o sea, con fondos de acá. Otro en el que también estoy trabajando, lo hago con otra editorial, que bueno, vamos a ver cómo hacemos ¿no? Como para arreglar el tema del dinero y así. Bueno, así ha sido el último, ¿no? ¿Cómo? Te digo que el último sido... también, sí, el último claro. fue así también, sí. Sí, depende un poco cada libro, o sea, ya te digo, no hay una estrategia, porque además ya vimos, ¿no? Como con todo esto que pasó del COVID, que planificar las cosas a largo plazo no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, no. Javi, tenías por ahí otra preguntilla. Sí, respecto al viaje creativo junto al autor, ¿no? También, recordando un poco el comentario que has dicho sobre las escuelas, que trabaja mucho la persona, ¿no? Pues quizás podría hacerse un símil con ese trabajo quizá que haces tú con los autores, ¿no? De adaptar y reinterpretar el trabajo, ¿no? Hacia un nuevo medio expresivo, pues, trabajando codo con codo, ¿no? En ese proceso creativo. Cuéntanos un poco cómo es ese tránsito con el artista. Sí, también depende de cada libro, ¿no? Es difícil establecer como una norma, o sea, eso es un poco como una generalidad tendría que actualizarlo, porque es como, bueno, depende de cada proyecto, ¿no? Cada proyecto, cada autor te pide un proceso diferente. Al final los procesos creativos son siempre diferentes y es lo interesante de los procesos creativos, que no sean siempre iguales. Depende, o sea, les puedo decir, por ejemplo, cómo estoy trabajando el proyecto en el que estoy trabajando ahora, quizá como un ejemplo que es ahora, bueno, no estoy trabajando, estamos trabajando con el archivo de la memoria trans argentina, que es un archivo de cerca de 8.000 imágenes, cartas, o sea, documentos, es un archivo gigante que pertenece a la comunidad trans. Y en este caso, por ejemplo, o sea, no es trabajar codo a codo, o sea, sí es trabajar codo a codo, pero es más como ¿qué voy a ponerme yo a trabajar o a meter no sé, mi impronta de editora en un cuerpo de trabajo de un colectivo al cual no pertenezco ni puedo llegar a entender por más voluntad que le ponga, ¿no? Entonces, depende, o sea, en el caso del archivo trans, o sea, yo ahí no me meto, o sea, ahí mi ego se va al carajo, ¿no? O sea, ahí es como, es un libro que lo único que yo quiero es que ellas lo agarren y sientan que es un libro que recoge toda su historia y que estén contentas. Si luego los popes del fotolibro lo entienden o les gusta, como dirían en España, me la suda. Eso depende ya un poco del libro y el proyecto, ¿no? Ante todo, yo siempre intento como mantener, a veces obviamente me puedo equivocar y no, qué sé yo, voy aprendiendo, pero siempre intento como mantener mis principios lo más limpios posibles, eso es lo más importante. No sé si te contesté. Ese proyecto, bueno, lo conozco porque no sé si recuerdas cuando te pedí que me recomendaras autores argentinos, se hizo una proyección aquí en... ¡Ay, Lucía! ¡Lucía! Oye, Morate, estás de perfil, ponte de frente. ¡Lucía! No estaba escuchando, no sé. Hola, preciosa. Llego un poco tarde.
Hola, Guapas. bonita. Pero bueno, guapa solo Verónica, Lucía. He dicho guapas. Ah, Guapas. vale. Bueno, a ver, seguimos. Verónica, que te comentaba que ese proyecto, bueno, Javi y yo lo conocemos porque no sé si recuerdas cuando te pedí referencias de autores argentinos así contemporáneos y para hacer una proyección en el Centro de Arte José claro. Guerrero y Sí, se proyectó el trabajo que es un trabajo muy, muy potente. sí, me había olvidado, es verdad. Sí. Estaba ahí como todavía naciendo un poco el proyecto. O sea, que estás ahora entonces, estás ahí con las chicas que están llevando el proyecto editando. Sí, estamos ya casi cerrando la edición. Ahora solo nos falta, conseguimos la mitad de la plata, nos falta la otra mitad y estamos esperando que nos den esa plata. Y respondiendo un poco a la pregunta de Javi, también otro ejemplo diferente, en otro libro que estoy trabajando que es con una autora alemana que vive en Argentina desde hace un montón de tiempo. Esa lo estamos trabajando con Juan Balbuena, la editorial Free. Y ahí, por ejemplo, el proceso es totalmente diferente, ¿no? Porque ahí lo empezamos a trabajar con Juan allá en España. Es un trabajo sobre la Segunda Guerra Mundial, su abuelo que es disidente, alemán, bueno. Es un trabajo de archivo y con unas fotos preciosas. Sara es una fotógrafa increíble. Y lo empezamos a trabajar con Juan en Madrid. Le dimos como una especie de lectura al libro. Y claro, luego cuando llegué acá a Argentina lo empecé a trabajar siempre como en territorio más fácil, más de cerca, ¿no? Con Sara, al final, claro, había un montón de cosas que le cerraban y otras que no. Y bueno, hay un momento en el que como editor tenés que decir, bueno, a mí me encanta este trabajo y le quiero dar esta lectura, pero si el autor, digamos, todo es una negociación y es un proceso. Y en ese caso sí lo siento como un proceso más junto al autor, ¿no? Como más lo que me preguntaba Javi. Porque es como ir, bueno, a ver, a mí como editora me gusta tal cosa, pero no te sentís como, a lo mejor identificado como autor. Bueno, hacemos un punto medio, o, ¿no? Es una cosa más de ese tipo. Pero bueno, el del archivo es otra historia, ¿no? Por eso digo que depende un poco de cada proyecto. Bueno, va entrando gente. El horario español, el horario solo que si quisieran, sí, claro, eso igual yo estaba pensando ahora, igual tendríamos que ponerlo un poquitín más tarde, porque a las 6 de la tarde igual, no sé, recién la siesta, en fin. Ahora bueno, empezaron a abrir las terracitas. Ya empieza la morriña, Carmen. que bueno, comentaba para la gente que se está incorporando que se pueden hacer preguntas a través del chat que está aquí a la derecha, a la izquierda, perdón, van a ver un iconito que es el tercero, pueden pinchar ahí y hacer la pregunta que deseen mientras vamos, sí, mientras si quieren vamos poner conversando. las cámaras porque si no es como raro, es como Black Mirror bueno, total. Pero hay gente que no le gusta, Verónica. Ah, a mí tampoco me gusta, pero mira. Ya, bueno. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a seguir con una pregunta que me apetecía mucho hacerla. Eso, tú viviste en España lo que se llamó el boom del fotolibro, o sea, un movimiento de fotógrafos, editores, diseñadores que fueron capaces de reinventar de alguna manera el fotolibro. Un cambio en el mundo de la imagen y la fotografía que ocurrió en muy poco tiempo. Dice Michael Matt, considerado uno de los editores de fotolibros más reconocidos del mundo, que actualmente se están publicando muchísimas cosas que quizás no se deberían de publicar. No hay tanto talento para hacer tantos libros. O sea, que en este momento hay demasiadas publicaciones y mucha gente sin el criterio suficiente como para valorar cuáles son quizás los buenos y los malos libros. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, primero que habría que, o sea, sí está bien, a mí me gusta mucho lo que hace Michael Mack, pero el tema de, o sea, como de hacerle caso a la gente de acuerdo al nombre que tiene, nunca fue muy de mi devoción. Pero bueno, sí, yo creo que el problema no son los fotolibros, el problema es el ansia de cerrar cosas, ¿no? El ansia de la velocidad, ¿no? Del ansia del cerrar los proyectos rápido, para llegar a un determinado objetivo, que puede ser una exposición, que puede ser un fotolibro, que puede ser un premio, ¿no? Es como este desafor, esta velocidad que hay como muy, sí, muy de los tiempos que vivimos, ¿no? Como todo
no sé, un ejemplo para mí paralelo tiene que ver con esto del COVID, ¿no? Ahora, por ejemplo, como lo veíamos ayer, cómo se está levantando la cuarentena de a poco y la gente ya sale con la lengua afuera a comprar, ¿no? O sea, tiene que ver un poco con este aceleracionismo enfermo, ¿no? Que estamos viviendo. Y esto lleva, bajo mi punto de vista, qué sé yo, es una opinión, ¿no? Pero lleva un poco como a la gente a cerrar los proyectos antes primero de conocerse a sí mismos, que es como, me parece como más básico. Yo creo que es como a lo mejor a veces más, no sé, más interesante invertir tiempo en conocerse a uno, qué le gusta, qué no, qué intereses tiene, cuáles no, mucho antes de embarcarse en un proyecto, ¿no? Como que mucha gente se embarca en un proyecto, incluso aún peor, pensando en hacer un fotolibro sin siquiera tener terminado el proyecto. ¿Para qué? Corriendo, ¿para qué? ¿Te corre un león o hacia dónde querés llegar, no? Y yo lo digo esto habiendo corrido un montón de años, ¿no? O sea, yo cada año que me iba a París Foto, o sea, con todo el sacrificio que es ir a una feria y tal, me veía y decía, ¿para qué, no, todo este sacrificio? No sé, como que son cosas que habría que empezar a preguntarse, me parece. En un momento en el que tenemos la posibilidad de bajar un cambio y darnos cuenta de que el mundo sí se puede parar un poco. No pasa nada. Bueno, pasan un montón de cosas, pero quiero decir, aquellos que tenemos o sea, como el regalo de poder estar en una casa y poder estar tranquilamente reflexionando acerca de la vida, bueno, usemos ese tiempo para poder conocernos y para poder reflexionar de cosas más importantes que un fotolibro. Y cuando todo eso esté, cuando podamos sacar proyectos que tengan una reflexión consistente, larga, y que se puedan justificar por todos los lados, bueno, ahí pensar en hacer un fotolibro. Creo que ese es el problema. No, o sea, que el exceso de fotolibros surge por una necesidad como muy consumista por parte de los autores, sí, del mercado, ¿no? Que premia cosas que igual Bueno, no era lo que querían escuchar. No, sí, no, además sí. que forma parte bueno, ya sabemos, del capitalismo, ¿no? Al final es una cosa que ha engullido todo, ¿sabes? Desde el propio feminismo como movimiento social hasta los libros, las películas. La gente tiene prisa por terminar, sobreproducir. Y, hombre, yo estoy de acuerdo en lo que dices, ¿no? De parar un poco, primero para conocerse a uno mismo, a una misma, que es importante. Que bueno, es un camino, ¿no? Que hay que caminar, hay que transitar toda la vida, ¿no? Pero bueno, hay algunos preceptos que hay que acoger antes de volverse loco y loca, ¿no? En una feria, ¿no? Y te entiendo, ¿no? En ese ritmo frenético de la feria donde ya nos vimos, ¿no? En fiebre y donde la gente va y coge libros y pagar, comprar. Y luego a lo mejor los dejas ahí en la estantería y no terminas de tener el tiempo ni siquiera para sentarte a disfrutarlo. O sea, luego hay una doble lectura, ¿no? O sea, la lectura de hago el libro, pero luego espérate que haya un espectador que realmente se sienta a verlo en condiciones, ¿no? Y no porque en una feria sea el libro más vendido o el primer premio, sino... Son muchas cosas y es complejo, ¿no? O sea, yo lo planteo desde un extremo, obviamente, es encontrar los puntos medios y sobre todo como, lo que siempre digo, como preguntarse las cosas muchas veces antes de tomar decisiones, ¿no? Como, bueno, ¿está mi proyecto listo para hacer un fotolibro? ¿Sí o no? Si no está listo, ¿por qué tengo tanta necesidad de hacer un fotolibro? ¿Qué busco con ello? ¿Busco reconocimiento? ¿Qué es lo que busco, no? Claro, aparte, dinero, además, ¿sabes? Ya sabemos que no nos hacemos ricos haciendo fotolibros, claro, ni y es las hermoso, editoriales, ni los... Al final tiene que ser una cosa personal, ¿no? Un nacimiento ahí que te lo pida el cuerpo y bueno, si ves lo que dices y buscas reconocimiento, pues a lo mejor, pues sí, pues enfócalo por ahí, busca el mejor premio, la mejor feria. Y está bien, pero bueno, si uno se lo pregunta y responde eso, para adelante, digamos, no, está todo bien. Pero bueno, creo que sí, que hay que pensar las cosas un poco más, qué sé yo. Lucía, tú que formas parte de un festival, ¿qué piensas de lo que estaba comentando Verónica? Pobre Lucía. Yo estoy en tiempo de silencio. De hecho, bueno, no estoy en las redes, me he enterado porque María me ha avisado. Pero estoy... Que por cierto, María está ahí a escondidas. Exactamente. Sí, hay mucha gente escondida.
Hola, Sí. estoy aquí. Voy a intentar poner la cámara. Vamos, vamos, María. Yo estoy en un momento también de pensar más y hacer menos. No tengo tanta necesidad de hacer y, de hecho, por ejemplo, este año mi participación en el Festival de Foto Alicante ha sido más concreta, porque también me replanteo mucho que hacemos muchas cosas, pero un poco por hacer, en vez de realmente hacer una propuesta nueva, novedosa. Y entonces, pues estoy en un momento así que necesito un poco no hacer tanto y pensar más lo que voy a hacer. Y si realmente aporta algo, que me aporta a mí. Sí, es que si no, entramos en una vorágine en la que evidentemente no hay tiempo para pensar en cosas nuevas. O sea, no hay espacio mental, es imposible. Si uno está todo el tiempo... Pero bueno, sí, es complicado. Tú en una ocasión comentabas en una entrevista, Verónica, que te gustaban los proyectos coherentes y auténticos. ¿Puedes desmenuzar esto? ¿Qué es para ti proyectos coherentes y auténticos? Aunque parece una obviedad. Sí, un poco lo que creo que tiene que ver con lo que estaba diciendo. De todas formas, debo aclarar que esa entrevista es re vieja y yo voy cambiando, qué sé yo no soy la dueña de la verdad, ni yo ni nadie, es como que voy un poco, como a medida que el mundo va cambiando, yo también voy cambiando muchas opiniones de cosas que a lo mejor pienso el año pasado y ahora ya no las pienso. Pero eso sí, eso lo mantengo. Es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Como me interesan autores que hayan reflexionado mucho en sus proyectos y que lo tengan atado por todos los cabos. A eso me refería con auténticos, ¿no? Vale. Javi, ¿tienes por ahí alguna cosilla? Sí, bueno, hay una pregunta que ha hecho Alba, no sé si... Alba ha escrito. No lo he visto. hacer, porque igual va en la línea de lo que estamos hablando. Vale, bueno, vamos entonces a ver. A la primera, Sí. perdón, es que con lo que ha estado diciendo ahora que ya ha contestado, así que en verdad solo la segunda. Bueno, pero dila tú directamente, que somos pocos y no pasa nada. Bueno, vale, pues bueno, la segunda era que en el mundo de la fotografía en general la mujer sigue estando infrarrepresentada en muchos ámbitos, ¿no? Yo quería preguntarte desde tu experiencia, si en el mundo del fotolibro esa brecha de género sigue siendo palpable o cómo lo vives tú. Sí, o sea, es que igual que están los machitos del mundo de la foto, están los machitos del mundo del fotolibro. O sea, eso es un mal difícil de derrocar. Pero bueno, yo creo que de a poquito van perdiendo un poco de fuerza, ¿no? Pero sí, es como ahí, es que no estoy hablando de todos los hombres, porque no soy de estas que los hombres son todos una mierda, no, o sea, porque no es así. Pero sí es verdad que, o sea, hay como centros de poder en España pasa igual, o sea, que creo que conocemos todos los nombres, no hace falta ni decir las iniciales, ¿no? O sea, como de estos que te levantan el dedito y te dicen, esto es así. No sé, yo no conozco muchas mujeres artistas o docentes o tal que te levanten el dedito, no necesitan levantar el dedito, ¿no? Y acá pasa un poco lo mismo con la fotografía. Ahí están estos machitos, ¿no? De que van ahí como haciéndose a ver qué, no sé la palabra, como chulitos, ¿no? Así, con sus proyectos y no sé qué. Pero yo creo que poco a poco van perdiendo legitimidad, ¿no? Esos hombres, porque aparte están un poco, acá por lo menos les saltamos a la yugular enseguida. Entonces, como que van teniendo cada vez más miedo de todo lo que dicen o lo que, ¿no? Y como que como que van perdiendo, como hoy día está todo el mundo, por suerte, estamos todos tan críticos, ¿no? Con respecto a todo. Y se cae por su propio peso, ¿no? Son cosas que... Y yo también... No sé si contesté igual a la pregunta o me fui un poco para otro lado. Sí, puedo decir una cosilla, otra... Yo me refería un poco también a la hora de publicar algún fotolibro o algún proyecto, en diferencia mujeres, hombres o, bueno, otras identidades de género, se ve como todavía hoy, a lo mejor, pues son más los hombres que se atreven en ese sentido a publicar una obra o a proponer una obra o a... igual por la falta de referentes o no sé.
¿Decís a nivel de la editorial o Sí. general? A nivel de la, bueno, de la editorial un poco por tu experiencia, pero a nivel general también. La verdad que es complicado responderte a eso, porque yo medio que vivo en una burbuja. No estoy como tan metida ahí como en los tejes y manejes de qué fotógrafos son los que están de moda, o sea, los que exponen, no estoy como muy ahí. Acá yo creo que sí, que hay bastante representación Pasa que acá también hay como dos corrientes, ¿no? Está como la corriente más de los fotógrafos de toda la vida, estos como más dinosauricos, que ahí sí, ahí es como patriarcado a tope, es un horror. Pero luego, o sea, como que la gente más joven y los fotógrafos emergentes, yo no veo que haya tanta brecha en ese sentido. Y hay muchos proyectos, muchas fotógrafas mujeres y muchos proyectos interesantes. Luego que se les dé cabida en lo que es el mercado del arte, y no, claro, ahí no. Pero bueno, ¿qué? ¿Hay que estar en el mercado del arte? También es una pregunta que nos podríamos hacer. Y si hay que estar, ¿para qué? ¿No? No. Bueno, Gracias. si queréis, Alba, creo que has terminado, ¿no? ¿O quieres decir algo más? Yo no. Vale. Bueno, si queréis, la siguiente pregunta que teníamos pensada va en relación a tu último trabajo con Chaco, ¿no? El último libro publicado, ¿no? Sí. Sobre la resistencia de los cuerpos de José Luis Cuevas, de México. De hecho, lo vimos en la Feria de Fiebre. Recuerdo estar allí en el stand y echándole un vistazo. Y es un libro que ha tenido mucha resonancia, ¿no? Y muchos premios. Además, tiene un contenido bastante potente, ¿no? Cuéntanos la experiencia de este trabajo y la andadura del libro. Bueno, ese libro, a mí Cuevas podría decir que es mi fotógrafo preferido. O sea, para mí es como un honor haber trabajado con él. Aparte, era amiga de él antes de empezar a trabajar en el proyecto, ¿no? Ya eso es como wow. Antes me preguntaban esto de los tipos de proyectos que me interesan, ¿no? En el caso de Cuevas creo que cumple los requisitos de un autor que tiene clarísimo su proyecto, o sea, tiene clarísimo todo lo que hace y por qué lo hace. Así que en ese sentido fue un placer trabajar. Fue difícil trabajar con otra editorial, bueno, porque ya es difícil trabajar dos subjetividades, la del autor y la del editor, ya encima cuando hay una tercera parte es súper complicado, ¿no? Pero bueno, finalmente llegamos a un punto interesante. En el caso, realmente no hubo tampoco mucha labor editorial en ese libro, no hubo como grandes flipadas, porque el trabajo estaba hecho y bueno, José Luis tiene las cosas súper claras, era como, bueno, hacer trabajo de edición, sí, pero fue relativamente sencillo. Lo que sí me gustaría destacar de ese libro es como la diferencia de apreciación del material en los diferentes continentes, ¿no? Cuando recién sacamos el libro, creo que lo lanzamos en un parifoto con Fred, que es la editora de la otra editorial, de Cabeza de Chorlito, como súper entusiasmadas, ¿no? Con el libro, fuimos ahí y tal, aparte estábamos compartiendo mesa, ver la reacción de la gente, claro. Y vos veías a la gente que abría el libro y hacías, así, ¿no? Se echaban para atrás. Y era como, fue bastante terrible, ¿no? Y de pronto vino una artista que es mexicana, amiga de Fred también, y claro, ella vio el material, ¿no? Y decía, y tuvimos esta conversación que me parece que es como súper, en el libro aparece un montón de gente gorda, ¿no? Y claro, en Europa una persona gorda es una persona que come mucho, pero en Latinoamérica una persona gorda es una persona con mala nutrición, ¿no? O sea, acá mucha gente de barrios carenciados es muy gorda porque se alimentan a base de harinas, porque es lo único que pueden acceder, a lo mejor, con suerte, ¿no? Entonces, ya eso era una diferencia enorme, ¿no? De apreciación del trabajo. Y luego la violencia, ¿no? O sea, las connotaciones a lo mejor territoriales, contextuales que puede tener la violencia en Europa o acá, como que cambia un montón el material. Y yo siento que fue mejor recibido acá que allá, o por lo menos, no sé si mejor, pero como más entendido, quizá, ¿no? O sea, el gesto de la gente yéndose para atrás allá en las ferias, me lo dejo ahí marcado. Encima hay una foto que es de un dedo cortado,
que es una foto que yo no quería poner, o sea, yo no puedo mirar esa foto, ya. O sea, yo como editora no puedo mirar esa foto. Y siempre la gente lo abre en esa foto, o sea, tiene un montón de páginas el libro, y siempre se abre ahí. O sea, yo en las ferias como que lo abría en otra y lo marcaba ahí, ¿no? Para que cuando abran el libro... Hombre, es una declaración de intenciones, ¿no? En cuanto lo abres, como de estos fotoslibros o estas piezas artísticas o películas que desde el minuto uno ya sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Es como que eso yo lo valoré mucho cuando lo vi, ¿no? Es como está claro de qué está hablando, va a hierro, ¿sabes? A fuego, Sí. con todo. Y no es un fotolibro para sentarte en una mecedora y pasar las páginas, ¿no? Es un libro que te mantiene tenso conforme pasas las páginas, ¿no? Y te incomoda, ¿no? Y a alguna gente pues le causa hasta esa repulsión. Entonces, al final, está bien, ¿no? Tiene digamos, su funcionalidad y llega de esa manera, ¿no? Está claro que cada fotolibro pues tiene su sensación, ¿no? Y si hay esa repulsión, entonces, digamos, habéis ganado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Habéis conseguido que remueva conciencia, que es lo importante, ¿no? No sé si tanto, ojalá, pero bueno, más allá de eso que dice, de esa impresión que causa en el espectador, es un libro que ha tenido de alguna manera resonancias bastante positivas, ¿no? En diferentes ferias. Sí, creo que sí. No me acuerdo yo de los premios estos que dicen... O a lo mejor estuvo seleccionado en algo, no me acuerdo la verdad. No lo digo por hacérmela interesante, lo digo porque como estuve con una mudanza de continente, como que hay datos que se me perdieron. Pero creo que estuvo seleccionado en algún concurso, no sé. A mí me importa cada vez menos lo de los concursos, la verdad. No lo sigo mucho eso. No, pero me refería un poco a ese contrapunto, ¿no? Por un lado, esa impresión que causa y después, bueno, a mí personalmente recuerdo que cuando lo vi la primera vez, como decía Javi, que estuvo allí Deriva en Fiebre, que lo vimos incluso juntos, nos causó impresión el libro, ¿sabes? Claro, lo que pasa es que, o sea, creo que es un libro que se aprecia para gente que tiene un interés real por la fotografía, porque es un trabajo impresionante, o sea, es excelente, Cuevas es lo más, o sea... Es un proyectazo. Pasa que es lo que decíamos hace un rato, ¿no? En las ferias muchas veces se da ese consumo que da igual estar en el Corte Inglés escogiendo una camiseta que una feria en un libro. O sea, la gente entra como en una vorágine de ceguera, ¿no? De adormecimiento, de mirar por mirar, que bueno, lamentablemente, qué sé yo, como que no todo el mundo le da... y aparte por una cuestión de que hay un montón de cosas, no le da la lectura profunda que necesita el material. Y también, a ver, a mí también me pasa, estás en una feria y hay un montón de cosas y uno va a lo que le interesa y ya está. Y normalmente o sea, la mayoría de la gente prefiere cosas que le alegren un poco más la vida, no nos vamos a engañar. No, claro. O sea, a nadie le gusta ver cuerpos normativamente, que no sean normativamente bellos o violencia, y bueno, es respetable. Bueno, no sé si quieren hacer alguna preguntilla a Verónica sobre esto. Si no, pasamos a la siguiente. ¿Que tenías tú algo por ahí, Javi? Yo tengo una preguntilla. Si no, la digo hablando, ¿no? Sí, claro, claro. No sé, vale. Es que hay una cosa del proceso de publicación de fotolibros que no me ha quedado muy clara. Porque, por ejemplo, cuando hablas del fotolibro de Cuevas y dices que era un proyecto muy fuerte, cerrado, pero luego hablas de otros tipos de fotolibros donde a lo mejor tú hablas con el fotógrafo o con la fotógrafa como un proceso sin cerrar, ¿no? Entonces, mi pregunta es, cuando alguien se acerca a la editorial para publicar un fotolibro, ese proyecto no siempre está cerrado, entiendo, o no me ha quedado muy claro. No, está bien, está buena la pregunta. Depende de cada caso. Por ejemplo, el caso de Sara, que es el libro de su abuelo, de su historia familiar, de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Es un libro, también Sara es una fotógrafa, bueno, súper reconocida y que tiene ya su trabajo cerrado, pero es un trabajo que también incluye material de archivo y bueno, y ella, aunque tenga su proyecto como súper avanzado y desarrollado, tiene bastante material.
Entonces, en el sentido de que, la manera en la que se intercala el material de archivo con el material de ella, cómo se relacionan los dos tipos de fotos, cómo se cuenta la historia de su familia a través de los textos, dónde se ponen los textos, o sea, todas esas, o sea, es increíble, yo creo, la cantidad de trabajo que lleva a hacer un libro, yo creo que no lo hice, no se puede imaginar. O sea, nosotros hace 3 meses con Sara que nos juntamos por Zoom una vez a la semana solo para analizar los textos. A lo mejor estamos con un párrafo 1 hora entera, ¿no? O sea, como para ver, o sea, todo ese tipo de detalles lo estamos trabajando juntas, ¿no? Independientemente de que ella me pueda decir, o sea, yo de hecho pasó, ¿no? Con Juan, que empezamos a trabajarlo en Madrid, había un par de fotos que no nos cerraban y las quitamos. Obviamente siempre diciéndole, che, las quitamos, ¿no? A Sara. Y bueno, la otra vez Sara nos juntamos y me dijo, mira, esta foto la verdad es que yo quiero que vuelva. Y bueno, vuelve, ¿no? Porque al final es el trabajo de la autora, uno no puede decidir. En ese sentido, ¿te contesté o me fui otra vez? Sí, no, me contestaste. Bueno. Verónica, entonces, ¿estás trabajando con estos 2 proyectos ahora mismo que nos has contado, el de la memoria trans y el trabajo de Sara? Sí. Vale. Tranqui, o sea, como yo ya... igual debe ser porque ya estoy vieja, yo ya no corro más. Ya, ni me corren ni corro. O sea, con los tiempos que se pueda. O sea, sí. Bueno, hay una última preguntilla. No sé si alguien quiere comentar algo. Tenemos como una pregunta final para cerrar. No sé, María, ¿no quieres preguntarle nada a Verónica? Sí que le quiero preguntar. Hola, María. Hola, Verónica. Bueno, no sé, como llega un poco tarde, no sé si lo has comentado al principio, pero yo te quería preguntar por una parte del proceso como muy tediosa que es la distribución, porque, bueno, yo llevo junto con 2 compañeras el proyecto de una revista de fotografía que en un principio se distribuía de manera gratuita hace unos años, pero hemos retomado el proyecto y, bueno, ahora va a ser de pago y estamos un poco, bueno, pues viendo cómo abordar esa parte, ¿no? Que no va a ser una tirada muy grande, pero te quería preguntar por eso. Si nos puedes comentar cómo lo haces con Chaco. Es que primero, o sea, quizá tenés que preguntarte cuáles son los objetivos de la revista, o sea, a quién quieres llegar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos ejemplares? Depende también los ejemplares que vayas a publicar. No sé, acá es como complicado el tema, ¿no? Porque es, bueno, la misma discusión de siempre. Uno hace un libro, publica un libro, ¿no? Entonces, ese libro siempre está como el gran tema de cuántos ejemplares hacer, ¿no? Entonces, si haces pocos ejemplares, si haces una tirada de 20 ejemplares o de 50 ejemplares, o sea, hay como una corriente de opinión que te va a decir, pero entonces estás contradiciendo, digamos, la función original del libro, que es comunicar el proyecto y que llegue un montón de gente. Ok. Pero si haces 1000 ejemplares, te quedan en tu casa, porque no los vendés ni en pedo. Porque la gente ya no compra fotolibros porque hay 80.000 fotolibros y no hay plata. Básicamente es una ecuación súper sencilla. Entonces yo creo que está bueno preguntarse cómo, digamos, a quién quieres llegar y buscar estrategias que no sean solo el fotolibro para poder, digamos, mostrar el proyecto. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, el archivo de la memoria trans que hablábamos antes, el libro es nada, es una partecita del proyecto, no es nada. Realmente el proyecto es el archivo. Y el archivo se muestra, creo que es un buen ejemplo, ellas lo llevan increíblemente bien, ¿no? Como se ve en todas partes. No sé, yo, o sea, pero bueno, yendo concretamente a tu pregunta, la distribución, yo nunca he, digamos, contratado una distribuidora, solo en el último libro que hice con Cabeza de Chorlito. Ellos trabajan con una distribuidora, entonces, bueno, el libro se fue por ahí con esa distribuidora y parece que funciona bien. Lo que pasa es que una distribuidora se come el 60% del valor del libro. Y es un montón. También depende un poco de cada lugar, ¿viste? Acá en Argentina, el tema de la distribución es inviable. Es inviable porque vos no podés mandar, si vos mandas un libro a Estados Unidos, te sale más que la producción del libro, el envío. Entonces acá se hace mucho más desde el territorio.
O sea, como ir físicamente con el libro, como ir, no sé, de Madrid a Granada a hacer una presentación, que la gente lo compre, contarlo más a viva voz, ¿no? Depende cada, no sé, si querés contarme de qué es tu revista o lo que sea, y te puedo, a lo mejor, no sé, dar como una opinión más Sí, específica. claro, la pregunta iba un poco por ahí, si trabajabais con una distribuidora, ¿no? Por ejemplo, aquí sé que está La Rueda, puede ser. Sí. Entonces, bueno, nosotros cuando el proyecto hace unos años hacíamos una tirada de 1000 ejemplares, pero era gratuita, entonces nuestra distribución era me voy a Varna o se va un colega, pues llévate, o hacíamos presentaciones, en fin, festivales, ¿no? Así que al final todos nos conocemos. Era un poco de esa manera. Y luego estamos en Valencia, entonces, bueno, distribuíamos en las librerías o espacios relacionados con fotografía o con artes visuales, ¿no? Pero era un poco preguntarte eso, ¿no? ¿Cuáles eran los parámetros si trabajáis con una distribuidora o era un poco más, bueno, de tú a tú, ¿no? Obviamente a mí la parte que más me interesa también es lo que te permite el hecho de haberla hecho, ¿no? A nivel de conocer a otra gente, moverte, ¿no? O sea, presentarlo todo de manera más directa. Pero, bueno, en este caso, de momento van a ser entre 300 y 500 ejemplares, o sea que tampoco va a ser tan grande la tirada. ¿Y a qué tipo de gente querés que llegue? ¿A qué público? Bueno, va a llegar al mundo de la foto. En realidad estamos, porque es algo muy específico. O sea, lo que hacemos es publicar trabajos de autores y autoras no excesivamente conocidos, con una extensión suficiente como para que se vea el proyecto. Y en este caso van a ser 5. Pero bueno, creo que sí que está enfocado al mundo fotográfico. Es difícil que llegue, nos gustaría, ¿no? Pero más allá de nuestras madres, hermanas y amigas, creo que gente fuera del entorno no creo. Pero bueno, está bueno tener ahí como un objetivo concreto. Y La Rueda, si hacen varios, La Rueda a mí, bueno, aparte de que son re buena gente, que eso es muy importante, trabajan muy bien, según tengo entendido. Lo que a mí me gusta de La Rueda es que ellos van o sea, como que llegan a ferias de libros también de literatura, y que está bueno también que como que públicos que no sean específicamente de foto también puedan ver los libros. Yo la verdad es que debo reconocer algo que bueno, es medio vergonzoso, pero a mí, digamos, yo disfruto mucho el proceso del libro, de hacerlo, y una vez que sale, sufro mucho todo lo que es ir a ferias, venderlo, toda esa parte no la paso muy bien. No es mi parte preferida. Está mal que lo diga, pero... No, creo que la de ninguno. Como lo de exponerlo públicamente, ¿no? Como de ir, presentarlo, no es algo que disfrute. Sí, yo creo que esa es la parte más jodida, en realidad. Sí, no, pero cosas es que hay editores, bueno, Juan Balbuena lo ves en no sé, ustedes lo vieron en Fiebre, él está ahí, es un genio, ¿no? De cómo vende, tal. Yo, o sea, acá también pasa con algunos editores que los ves todo el tiempo de pie, ahí atrás de la mesa, y hablando con uno, hablando con otro. Yo estoy deseando que llegue la hora de tomarme la birra, que termine la fe, o sea, la paso muy mal, realmente. No me gusta esa exposición. Pero bueno, es parte del trabajo. Bueno, estamos ya cerrando. Si quieren hacerle alguna preguntilla, porque tenemos una última pregunta para Verónica. Yo quería comentarle a Alba, que es mucho más joven que yo, que ella hablaba de la brecha de género en el mundo editorial. Lógicamente, la sociedad en la que vivimos tiene una importante brecha digital, de género. Tiene una brecha importantísima de género. Luego, en el mundo editorial, en el mundo del libro, la acera por la que pises, existe esa brecha. Existe esa brecha, desgraciadamente. Bueno, pero está bien empezar a cuestionarla, ¿no? Para que deje de existir de a poquito hasta que se desvanezca. Claro. Como la niebla. Sin lugar a dudas. Y claro, ahí donde yo, por ejemplo, no suelo estar de acuerdo con mi mujer, o mejor dicho, ella conmigo, es cuando yo le comento que los hombres que no se montan en ese carro, ellos se lo pierden. Claro, ella me dice con los pies en la tierra, me dice, pero es que ellos no lo saben que se lo pierden. No sé si me he explicado. Sí. Se pierden muchas cosas. Pues habrá que ir contándolo así de boca en boca. Sí. Pero bueno. Habrá que correr la voz. No, ellos no saben lo que se pierde. Lo mismo que antes hablaba y al principio también del libro de fotografía, la calidad, la tal. Tampoco está exento de donde
al sector que pertenece del libro. El libro quizá, por ser masculino, ante el libro todo el mundo pensamos que es algo bueno. No, hay libros malos. Y hay libros que hacen daño. Y hay libros de todo tipo. Entonces el libro de fotografía no puede ser distinto. También es exactamente lo mismo que el sector al cual pertenece. Libro. Yo tengo aquí en mis pies, tengo un libro. No digo el título, porque es una cuestión simbólica, y lo tengo para apoyar los pies, porque creo que es para lo único que sirve. Me encanta un poco. Queremos saber cuál es ese libro. Mitificamos una cosa, tal, todo sí, todo nada, en un pensamiento dicotómico, bueno, malo, no, hay de todo, hay de todo. Bueno, hay una manera Hay un de... libro de la editorial. ¿Eh? ¿Qué? No, que digo, imagínate, ahora dices, no, pues mira, es este de Chaco. Son muy finitos, ¿sabes? Va a estar incómodo Los de porque... Chaco no le valen para subir los pies. No, pero estaba pensando que hay una manera de feminizar el término libro que es publicación, ¿no? Sí. Una publicación. Bueno, pues nada, Un poco más Verónica, cuéntanos, por ejemplo, algo reseñable para ti en estos últimos tiempos, como por ejemplo un libro, una película, una receta culinaria, no sé, algo, recomiéndanos algo así que últimamente a ti te haya dejado así como con buen sabor. Bueno, sí, dos cosas, así como lo primero que se me viene, ¿no? De verdad lo primero que se me viene, no es preparado. Una es una película que se llama La Fiaca. La Fiaca. La Fiaca, una película argentina que está, o sea, realmente, no sé, la encontré un poco de casualidad y bueno, me encantó. O sea, que habla un poco de todo esto, ¿no? Del mundo, de todo este acelere. Es una película vieja, de los 60, que justo después mi mamá subió una cosa en Instagram de una, qué sé yo, un fotograma de la peli y mi mamá me escribió diciéndome, esta peli la fuimos a ver con tu papá cuando recién nos conocimos al cine. Fue como, ¡ah, qué hermoso! Es una peli de un matrimonio que él trabaja en una oficina, ¿no? Típico oficinista y todos los días la rutina tal. Y un día apaga el despertador y la mujer le dice, ¿pero qué, no vas a trabajar hoy? Y él le dice, no. ¿Por qué no vas a trabajar? Porque tengo fiaca. Fiaca es como pereza, ¿no? Sí. Y entonces es como de una reivindicación de la pereza, la pereza. Buenísima, me rompió la cabeza. Y después, descubrí a un médico de Navarra, que es un médico, ¿cómo es? Bueno, no lo sé explicar porque es algo nuevo que estoy investigando, que es un médico higienista y antroposófico que habla un poco de salud, pero como no de curar, sino de evitar, ¿no? Y tiene un vídeo que habla sobre el virus, que es muy interesante, que es como una visión bastante diferente del virus. Como todo, bueno, hay que cuestionarlo. No sé si el hombre es el dueño de la verdad, pero está interesante verlo, que se llama Cazadores de microbios o creadores de salud. Sí, eso me llegó por un mensajillo de WhatsApp. Les voy a pasar Ah, qué bueno que te llegó. No sé, acá puedo escribir acá, les paso el link. ¿No recuerdas el nombre del director de la película? No, pero la encontrás. Se encuentra, ¿no? No sé cómo se escribe acá en el chat para mandar el link de la charla, pero bueno, Cazadores de Microbios y Creadores de Salud, y el señor se llama Carmelo, con K, Vizcarra. Es vasco. Súper interesante. Sí, ahora estoy así como con esos temas más. Como que no, la fotografía para mí ya está agotadísima, o sea, ya no tengo nada más que beber de la fotografía, tengo más que beber de la filosofía, de la vida, de la naturaleza, de otras cosas, que tengo que es inabarcable, ¿no? Como que uno no termina, no sé, es algo que siento que nunca voy a terminar de aprender. Me parece como más interesante. ¿Y alguna recetilla culinaria de estos días de confinamiento? Bueno, yo me hice ya totalmente vegana, 100%. ¿Ah, sí? Antes todavía comía algún huevo, tal, pero no, ahora ya. No sé, les cuento lo que desayuné hoy a la mañana. Igual les sirve. Es una receta bastante copada, ese trigo sarraceno en grano. Ajá, sí. Que se compra, creo que en Mercadona tenían, igual mejor comprar. No, pero bueno, aquí los hay en los herbolarios, sí, yo suelo comprarlo. Entonces el trigo como no es un alimento procesado, tiene vida, ¿no? No es como un cornflake que te compras en el supermercado, que es alimento muerto, digamos.
Entonces, lo lavás el trigo sarraceno, un puñado, lo mezclas, lo pones en un recipiente, le pones agua, que pase un poquito el agua, lo trituras con la mini pimer o con una procesadora y se queda como una pasta blanda, y eso lo pones a la sartén con aceite de coco, un poquito, tal, y te haces un vuelta y vuelta, es un panqueque. Qué rico. Y muy, muy, muy bueno, muy, muy saludable. Pues te voy a copiar la receta. Bueno, gente, pues nada, muchísimas gracias por estar. Gracias a ti también, Verónica, que para ti eran horas tempranas. No, bueno, pará, son la 1:30. Bueno, era la 1 de la tarde, pero bueno, Hombre, una hora un pero poquito... ha desayunado fuerte, está, ¿no? Sí, El trigo sarraceno sí, te pone... Me tomé sol, sí, estoy vigorosa. Hoy te lo comes todo. Bueno, gracias a ustedes, siempre es un placer, ya saben. Bueno, gente, pues nada, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Nos vemos gracias en a otra, todo el mundo. Verónica. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Chao.